Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de un libro de Alan Chalmers llamado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Este libro particularmente es un libro muy valioso para la educación en distintos niveles, sobre todo superior, de lo que se ha llamado filosofía de las ciencias o epistemología o teoría del conocimiento a veces, pero en general filosofía de las ciencias. Em, Es un libro que no es que es bastante riguroso, sin embargo, está expresado en un lenguaje bastante accesible y no posee demasiadas complejidades. Podría considerarse un libro de divulgación, no es un libro de divulgación, es un libro académico, pero es un libro para no especialistas, es decir, para cursos introductorios. En este video no voy a hablar de todo el libro, voy a hablar solamente de los primeros 4 capítulos, que podríamos sintetizar con la pregunta de si la ciencia se deriva de los hechos. En este video intentaré explicar, eh, o mejor dicho, responder a esa pregunta. Bien, lo primero que hace Chalmers, muy brevemente, pero como de una forma muy contundente, consiste en explicar cuál es la relevancia de un estudio sobre la ciencia. En términos sociales, la ciencia aparece como un cuerpo de saberes particularmente legitimado por ciertas instituciones estatales, democráticas, políticas, que permiten decir con cierto grado de seguridad o de legitimidad ciertas cosas. Plantea, por ejemplo, la cuestión de cómo la publicidad suele decir cosas como, por ejemplo, este producto es mejor que los demás, ha sido comprobado científicamente. Dicho sea de paso, este libro de Chalmers fue su primera versión, data de 1976 y fue reelaborado a lo largo de las décadas. Me parece muy interesante destacar, como yo, incluso cuando yo era chico, era niño, los discursos publicitarios fundamentalmente se amparaban en este principio científico. Sin embargo, en la actualidad observamos que las publicidades tienden a haber abandonado ese latiguillo o ese aire de legitimidad que antes proporcionaba la ciencia. Y esto podríamos em, deducir de esta observación que se trata de un fenómeno de época donde la ciencia ha perdido su rigor institucional que tenía, por ejemplo, hace 2 décadas atrás. Pero bueno, de todas formas la ciencia sigue siendo un factor fundamental para poder explicar políticas de Estado y razonamientos filosóficos, razonamientos éticos, razonamientos incluso estéticos. Bien, por no hablar de la importancia para el dispositivo o el aparato industrial de una nación, el desarrollo científico de ese país. Bien, de modo que en el primer capítulo lo que hace Chalmers es problematizar la cuestión de que en el sentido común se afirma que la ciencia es un cuerpo de saberes justificado, probado, legitimado, y que el origen de esta legitimación se basa en los hechos. Entonces, primero plantea muy brevemente la cuestión de que a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX ha habido una gran importancia con respecto a la cuestión de la observación empírica. Esto podemos situarlo incluso en el siglo XVII con Francis Bacon. Pero bueno, o Galileo Galilei, etc. Pero el punto es que el hecho aparece como aquello que legitima o que sustenta la fidelidad o la infalibilidad de la ciencia. Bien, ¿en qué se basa este hecho? Este hecho consiste en que un observador desprejuiciadamente se encarga de observar un hecho, lo traslada a un enunciado y a partir de eso se constituye un cuerpo de saberes. Quede claro que hay que hacer una salvedad muy importante, que es muy sutil y que a veces
a las personas que no se dedican a la filosofía, este tipo de enunciados les resulta un poco enigmáticos. Y es la cuestión de que la ciencia es un cuerpo de proposiciones interrelacionadas unas con otras. Esto significa que la ciencia no se constituye a partir de los hechos, sino lo que Chalmers va a llamar enunciados observacionales. Es decir, un enunciado observacional es un enunciado que deriva de un hecho a partir de una observación, pero no es el hecho. ¿Por qué? Porque estamos ontológicamente en dos planos diferentes. Uno es el orden de lo práctico, de lo práctico, de la experiencia, y el otro es el orden de lo discursivo. Entonces, en definitiva, se trata de la cuestión del lenguaje. La ciencia es un cuerpo de enunciados que están realizados a partir de un lenguaje. Ese lenguaje puede ser natural o lógico. Pero el punto es que son enunciados observacionales. La ciencia es un cuerpo de enunciados, de proposiciones, pero no de observaciones, sino de enunciados observacionales. Lo que va a decir Chalmers es que existe un prejuicio de que para un prejuicio, por otra parte, establecido por los propios científicos del siglo XIX, que consiste en decir que el observador debe actuar de manera desprejuiciada frente al hecho. Entonces, esto sitúa al observador en un papel pasivo frente al hecho, como si su rol de observador fuera pasivo, como si uno se tuviera que colocar delante del hecho para solamente, de una forma casi mecánica o automática, expresarlo mediante palabras. Esto puede remitirse a mi video anterior sobre Bertrand Russell, que es muy interesante, pero bueno, lo dejo pendiente ahí. La cuestión es la siguiente. Chalmers va a decir que esto no es así porque en cierta manera dos observadores no observan lo mismo. Su restricción que va a ser al campo de la observación empírica va a estar dada por la observación visual. Se va a detener solamente en el caso de la observación visual. Plantea distintas cosas. Por ejemplo, la cuestión de esos célebres estudios de la Gestalt. Por ejemplo, el celebérrimo imagen, la celebérrima imagen de esa joven y esa anciana que según el punto de vista se transforma en una anciana o en una joven. El punto es que para distintos observadores, algunos la ven como señora y otros la ven como muchacha. Y algunos incluso pueden no ver nada. Pueden ver un conjunto de líneas hasta que la actitud psíquica organiza esa información. El punto es que dos observadores ven cosas distintas, incluso uno mismo, cuando descubrió el ardid, ve cosas distintas alternativamente. Entonces, esta prueba muy sencilla consiste en decir que no basta con que un observador desprejuiciado se ponga delante de un hecho, sino que se necesita algo más. Otro ejemplo que da Chalmers es la del estudiante de medicina principiante. El estudiante de medicina principiante ve una radiografía de, por ejemplo, unos pulmones y al principio no entiende nada. Ve las costillas, distingue levemente los músculos, los órganos, pero no termina de entender qué es lo que los especialistas ven detrás de esa radiografía. Un especialista en esa radiografía puede llegar a observar la madurez del órgano, la juventud, las fisuras, los traumas, etcétera, o las enfermedades y un montón de cuestiones. Bueno, yo no lo sé porque no soy médico, pero muchísimas cosas que puede determinar un especialista a partir de una observación. Cuando el estudiante principiante comprende el método, cuando empieza a aprender el lenguaje semiótico que implica observar una radiografía, su capacidad observacional cambia drásticamente. Esto quiere decir que dos observadores, uno que no sabe medicina, como podría ser yo, y un médico, frente a un mismo hecho observacional van a ver cosas muy distintas. Y esto tiene que ver con la formación. Otra cuestión muy interesante, esto no lo dice Chalmers, pero lo puedo decir yo. No es lo mismo estar, por ejemplo, en un edificio público esperando a alguien que no esperándolo o esperándola. Por ejemplo, la forma por ejemplo,
si uno está esperando a una persona que aparezca en un determinado escenario, todas las observaciones que va a realizar esa persona en ese escenario va a estar orientada a la aparición de esa persona. Esto es muy interesante porque todas las observaciones que esa persona haga van a estar tenidas por esa expectativa. De la misma forma que un experimentador, si está buscando un determinado efecto en un experimento físico, va a estar esperando que suceda eso. Y si no sucede eso, se va a sorprender y va a tomar notas, etc. Un científico diría que eso se trata de que no es un observador desprejuiciado. Pero ¿cuándo es un observador desprejuiciado? El punto es que uno siempre está esperando una cuestión que tiene que aparecer en su campo experiencial. Y entonces, lo que va a decir que los prejuicios de la ciencia son tres. Uno, que los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. Dos, que los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella. Tres, los hechos constituyen un fundamento firme, confiable para el conocimiento científico. Entonces, aparece esta cuestión donde supuestamente los hechos deberían preceder a la teoría. ¿Por qué aparece esta cuestión metodológica en términos, entre comillas, éticos, en términos de práctica o costumbre del científico que deriva del hecho el enunciado observacional? Porque eso constituye la fidelidad o la legitimidad del cuerpo de saberes. No se trata de metafísica, no se trata de especulación, no se trata del capricho, se trata de una replicación o de una conservación de aquello que se observa de manera fiel frente al hecho. El punto que va a decir Chalmers es que la teoría de algún modo ya está determinando qué es lo que uno va a observar en el hecho. Entonces aparece una circularidad, porque si la teoría te dice qué es lo que vos tenés que prestar atención para realizar un enunciado observacional, el enunciado observacional ya va a estar establecido por tu propia teoría que supuestamente se funda en el hecho. Se entiende la circularidad. Esto es lo que va a determinar, por ejemplo, no lo dice Chalmers en su libro, pero lo puedo decir yo en base a mis cursos de filosofía que he tomado, que existe lo que se llama obstáculos epistémicos. Por ejemplo, durante mucho tiempo, esto es algo que dificultó mucho a la labor de Johannes Kepler, que fue el que descubrió el movimiento elíptico de los planetas y sus velocidades sus velocidades eh, revolucionarias, digamos, del tiempo que demora dar una vuelta completa. Eh, ¿Qué determinó? ¿Cuál era el obstáculo epistémico en el cual estaba sometido Kepler? Que para la cosmovisión platónica no, pitagórica, las revoluciones perfectas, el movimiento perfecto era circular. Y al suponer que en un movimiento perfecto tenían que ser los planetas de forma circular, sus observaciones no le permitían contrastar empíricamente con sus enunciados. ¿Qué tuvo que hacer Kepler? Tuvo que hacer una revolución mental epistémica fundamental para negar que el círculo es el momento perfecto y suponer que es una elipse. En el momento actual esto nos resulta totalmente admisible. ¿Por qué tiene que ser un circular? Bueno, la cosmovisión, las creencias, la ideología determina cuáles son las condiciones en las cuales vos construís tu teoría y tus observaciones. Ese es un punto, la ideología, que quizás Chalmers no trabaja en estos capítulos. Bien. Lo otro que es importante es que se considera en esta visión positivista o empirista que el enunciado observacional es pasivo y privado. Es decir, que es una experiencia individual. Lo que va a decir Chalmers es que no, que los enunciados observacionales son activos y públicos. Esto significa ¿qué significa que son activos? Que en mi observación yo tengo que buscar aquello que estoy observando. De la misma forma que yo decía esperando a una persona en un determinado edificio. El hecho de que vos estés
esperando esa persona va a determinar cuál va a ser tu actitud con respecto a la posibilidad de que ese individuo aparezca en el escenario. De la misma forma, aquel que está esperando encontrar un, digamos, bacilo en una muestra de microorganismos, en su búsqueda del microscopio va a utilizar determinadas lentes para hallar ese microorganismo que el observador está buscando. Entonces es una cuestión activa. De la misma forma, este es un ejemplo que da Chalmers, Galileo cuando descubre los satélites de Júpiter empieza a realizar teorías de cómo encontrar esos cuerpos que se orbitan alrededor del planeta. Entonces, eh, el punto es que la actividad es lo que permite que aparezca un determinado objeto en el campo visual. Y es público y no es privado porque los enunciados son públicos. Es decir, los enunciados, al ser expresados en un lenguaje, son expresados de manera pública. Que sean públicos significa que son objetivos. Que son objetivos significa que no dependen de mi capricho, sino que pueden ser contrastados o verificados por un segundo observador que siga mis propias serie de pasos o mis instrucciones. Por eso el punto es que los hechos observables son objetivos porque son públicos, porque son activos, pero son falibles. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que la tecnología o los cambios teóricos permitieran que aparezca un distinto objeto en mi campo experimental. Por ejemplo, uno de los ejemplos que da Chalmers tiene que ver con las órbitas de Marte y de Venus. Para los observadores, ¿cuál de estos planetas está más cerca del Sol, si Marte o Venus, y en qué lugar se sitúa la Tierra en el medio de los dos? Va a condicionar, mejor dicho, va a determinar que el tamaño aparente de esos planetas sean de un determinado diámetro y de otro. En la antigüedad, estos planetas se veían iguales y se refutaba la teoría. Sin embargo, cuando Galileo descubre, mejor dicho, cuando Galileo perfecciona el telescopio, demuestra que los diámetros aparentes de estos planetas varían tal cual la teoría previa sobre qué planeta está más cerca del Sol respecto a la Tierra era, era cierta. Bien, volvemos a la cuestión del experimento. El experimento es aquel ejercicio teórico práctico que permite que un determinado resultado acontezca frente a una determinada observación. Yo estoy buscando que algo suceda de una manera muy definida y clara. Entonces, lo que va a decir Chalmers es que no se trata de estar pasivamente esperando que el hecho se demuestre a sí mismo, sino que se trata de buscar el hecho. Esto que decía un poco libremente lo interpreto Francis Bacon cuando decía que se trata de vejar a la naturaleza, o que la naturaleza se la domina obedeciéndola. Que a la naturaleza se la domina obedeciéndola significa que hay que elaborar experimentos para que, o se la torture, se la veje, para que la tortura revele su verdad, para que la tortura revele, para que la naturaleza revele su verdad, es necesario, esa es su metáfora bastante macabra, torturar a la naturaleza para que diga su verdad. Esa tortura es que es muy interesante en términos ecologistas o naturalistas o espiritualistas de la contemporaneidad o anticientíficos, consiste en forzar a la naturaleza que te diga tu verdad y forzarla mediante violencia. Esta violencia es el experimento. El experimento lo que hace es elaborar situaciones prototípicas, situaciones controladas para que aparezca eh, determinado objeto en el campo visual. Visual en sentido amplio. El punto es que los resultados experimentales también son falibles, porque el experimento puede estar viciado. Un ejemplo que da
Chalmers, el de los descubrimientos del científico Hertz con respecto a las ondas electromagnéticas. Hertz hace experimentos muy sofisticados en laboratorio, pero con cierta radiación que tiene una longitud de onda, es decir, el tamaño, la mitad del tamaño entre cresta y cresta, que, ¿cómo es? Que, que son muy amplios. Como son longitudes de onda muy grandes, lo que ocurre es que las dimensiones del laboratorio, al ser muy pequeñas, lo que hace es que la onda llegue hasta la pared del laboratorio, rebote y produzca interferencia. ¿Qué significa esto? Que en el laboratorio se produce permanentemente exactamente la misma interferencia y eso vicia el resultado de los datos. Hertz se da cuenta de esto. Esto me hace recordar, por ejemplo, el cuento de Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el descubrimiento que hace el Dr. Jekyll para transformarse en Hyde está viciado de un químico que está, em, em, que está que viene defectuoso por el laboratorio y que no puede ser replicado porque el defecto es irrepetible, porque no se sabe a qué se debe ese defecto. El punto es que todas las veces que el Dr. Jekyll se transforma en Hyde con esa droga, eh, su descubrimiento se basa en una regularidad que él no controla, y cuando se elimina esa regularidad, está en la paradoja de la ciencia ficción, no puede reproducirlo. Pero el punto es que un error de la regularidad establece permanentemente datos viciados. Y eso lo puede clarificar o nuevas observaciones en condiciones distintas o una rectificación de la teoría o una rectificación de los instrumentos. ¿Qué significa esto? Que el experimento de por sí siempre es falible y que no es absolutamente fiel a la realidad del hecho, con lo que se viola la tercera premisa de la eficacia de la ciencia, que es que la ciencia es absolutamente em, infalible porque deriva de hechos. El último capítulo, que es el cuarto que voy a analizar ahora, tiene que ver con la teoría inductivista del conocimiento científico. Digamos brevemente en qué consiste la inducción. La inducción es un procedimiento fundamental, primario, de la lógica. La lógica consiste en dos procedimientos, el deductivo y el inductivo. ¿Qué es una deducción? Primero, ¿qué es una inferencia? Una inferencia es una conclusión que se deriva de una serie de premisas. Si yo tengo una serie de premisas, puedo aceptar con absoluta necesidad lógica que la conclusión es verdadera. Por ejemplo, eh, si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Si yo afirmo todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, necesariamente, deductivamente, tengo que afirmar que Sócrates es mortal. Eso significa que la serie de enunciados estructurados lógicamente soportan una verdad que se transmite de enunciado a enunciado. Eso es lo que se llama una deducción. ¿Qué es una inducción? Una inducción es el resultado inverso. Por ejemplo, típicamente se establece que bajo una serie de observaciones yo generalizo esas observaciones particulares y llego al enunciado universal. Por ejemplo, digo, José es mortal, Pepe es mortal, Romina es mortal. Generalizo inductivamente y digo todos los seres humanos o todos los hombres son mortales. Eso es lo que se llama una inducción. Existe una cuestión mucho más precisa de la inducción que a menudo en esta especie de vulgata filosófica tiende a no considerarse, que tiene que ver con la inducción matemática. Si yo, por ejemplo, elaboro un experimento mental donde digo, si yo elaboro, por ejemplo, un dominó rally, ¿no? Sí, un dominó rally. Lo que te dice la regla inductiva
es que siempre que yo arroje el primer dominó, ese dominó va a impactar sobre el siguiente dominó y a su vez ese segundo dominó va a impactar sobre el tercer dominó y de manera sucesiva el primer dominó va a impactar sobre el último dominó mediante una inducción matemática. Si esos dominóes fueran infinitos, el proceso nunca se terminaría. Esto puede servir muy útil para teorías de conjunto y teorías, por ejemplo, de los números, de los conjuntos de números, los números naturales, los números irracionales, etc. El punto es que este tipo de inducción matemática es mucho más precisa y mucho más fiel eh, y, y infalible que lo que tendemos a pensar de manera empírica. Lo que pasa es que la inducción se aplica en estos términos científicos al campo del conocimiento. Y el campo del conocimiento dice que bajo una serie de de observaciones, de hechos finita, yo establezco una generalidad. Mi lógica, naturalmente, una lógica basada en la ciencia empírica, me dice que esa observación, ese enunciado general o universal, es imposible de obtener. No importa cuántos enunciados particulares yo haga. Porque siempre puede ocurrir la posibilidad de que exista un caso, al menos uno solo, que destruyó completamente el enunciado universal. Por ejemplo, el célebre caso de todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. Hasta que aparece un cisne negro y se echa a perder la máxima universal, la proposición universal. Pero bueno, eh, esta cuestión esta cuestión es muy útil de la inducción porque permite explicar cómo funciona el procedimiento científico o cómo funciona el método científico. Hay varias consideraciones que hacer o muchas utilidades de la ética de la ciencia. La ética nuevamente en sentido de costumbre o de procedimiento práctico para obtener un resultado. El punto es el siguiente: la evidente eficacia de la ciencia, la evidente eficiencia de la ciencia. Como a partir de la ciencia yo establezco generalizaciones que durante décadas, siglos, milenios incluso, es imposible de refutar. El cuerpo científico y el método científico permite hacer predicciones. ¿En qué consisten las predicciones? En que yo mediante un método inductivo, a partir de enunciados observacionales de hechos, llego a una regla general, teorías y leyes, y a partir de la aplicación de teoría de leyes a casos ideales en el mundo empírico, puedo realizar predicciones. Por ejemplo, un ejemplo que da Chalmers es el del arco iris. Se ha establecido que las leyes de la óptica se manejan según las reglas de la reflexión y de la refracción. Entonces, si se aplica las reglas geométricas de la reflexión y de la refracción, se llega a determinado cuerpo teórico de enunciados. Bien, si yo aplico esa teoría a las gotas de agua que caen en un día lluvioso, puedo establecer que la luz, al impactar sobre esas gotas, van a reflejar de tal forma que se va a producir el espectro visible, o sea, el arco iris. Eso efectivamente funciona y yo puedo establecerlo de una manera deductiva, más allá de que el arco iris se haya conocido mucho antes que las teorías de Newton. Más allá de eso, el punto es que la teoría científica te permite realizar predicciones. Un ejemplo que no da Chalmers, pero bueno, es muy útil, tiene que ver con la tabla periódica de Mendeleev. Cuando se organizó de una manera sistemática los elementos químicos a partir de los periodos y de los grupos, que en realidad no es la de Mendeleev, pero bueno, a partir de los periodos y de los grupos, se dejaron espacios vacíos de elementos que aún no se conocían y que luego fueron conocidos. Como que, por ejemplo, no recuerdo cuál era el aluminio, es decir, aquel elemento que está al lado del aluminio. Ese elemento no se conocía, luego se conoció y se procedió a completar la tabla periódica. Es decir, la teoría científica debe su importantísima
eficacia a que es capaz de predecir hechos. ¿Y cómo los predice? Por este procedimiento que va de enunciados particulares a la teoría de las leyes de forma inductiva y luego la deducción de predicciones o de consecuencias mediante un procedimiento derivativo o deductivo. Bien, eso sería básicamente lo importante de la ciencia en estos primeros capítulos. Otra de las cosas que dice Chalmers es la cuestión de la probabilidad. Algunos científicos han establecido, por ejemplo Bertrand Russell, que lo que hace valiosa la ciencia es la cuestión de la probabilidad. Es decir, quizás yo no pueda determinar de manera absolutamente eh, necesaria que un determinado enunciado sea verdadero con respecto a los hechos del mundo. Sin embargo, yo puedo considerar que es muy probable que así lo sea porque tengo muchos datos empíricos que me lo pueden sustentar. El problema en cuanto a Chalmers a esto es que en términos probabilísticos se trata de un cociente. Yo tengo eh, un enunciado dividido un número de verdades, de otros enunciados. El punto es que esos enunciados que están por debajo del cociente son infinitos. Yo puedo hacer observaciones de manera infinita. Eso significa matemáticamente que la probabilidad de que eso ocurra tiende al cero. O sea, yo puedo tener una serie de enunciados que me dicen ciertas verdades, pero frente al cociente de infinitos enunciados, la fracción da igual a cero, en términos del límite. Bueno, eso lo va a resolver Chalmers a partir de otro filósofo que es Karl Popper, que no veremos en este video y quizás en otro momento. Me parece muy interesante este libro de Alan Chalmers. Lo recomiendo mucho, sobre todo para gente que se dedica a la ciencia, a la ingeniería, a las distintas disciplinas técnicas y sobre todo, bueno, a los licenciados. Y bueno, a los filósofos también. Pero también se lo recomiendo mucho a toda persona culta que esté interesada en aspectos científicos porque permiten elaborar una cosmovisión, una forma de comprender el discurso de la ciencia que puede servirnos políticamente para orientarnos en el mundo y para comprender en qué consiste el mundo. En general se suele dividir a la gente que piensa en la ciencia como un cuerpo totalmente infalible de conocimiento donde si algo no está probado por la ciencia yo no lo doy por verdadero, y en el lado opuesto la gente que tiende a despreciar todo lo que es científico porque no sé por qué, porque, porque es tosco, porque es burdo, porque no capta la sutileza poética del mundo, la complejidad emocional de las personas, etcétera. Se trata, creo yo, en mi opinión, de permanecer abierto al milagro filosófico de en qué consiste el mundo, la humanidad, la naturaleza, el cosmos, pero asimilando lo que la ciencia nos permite descubrir de ese cosmos, sin una especie de fanatismo que casi alcahuete de los científicos, pero sin despreciar lo que ellos dicen, porque sin duda modelan nuestra comprensión del mundo. Así que